El Código del Campeón no es un libro que se lea desde la comodidad de la teoría. Es una historia que se cuenta desde la herida, desde el miedo, desde la inseguridad y desde la experiencia personal de alguien que pasó años creyendo que no calificaba para nada grande. Dante Gebel no comienza hablándonos de victorias, sino de complejos, de vergüenza y de la sensación constante de ser insuficiente. Desde muy joven, se percibe a sí mismo como un muchacho flaco, desgarbado, con lentes grandes, torpe socialmente y con un mundo interior lleno de dudas. No era popular, no destacaba y no se sentía especial. Todo lo contrario, se sentía invisible. Esa percepción se vuelve aún más profunda cuando, a los 15 años, un pastor alemán le dice con frialdad que Dios nunca usará a una persona como él. Esa frase se clava en su corazón como una sentencia definitiva. No es solo una opinión ajena, se transforma en una voz interna que lo acompaña durante años. A partir de ese momento, Dante empieza a verse como alguien que no fue elegido, como alguien que quedó fuera del equipo antes de que el partido siquiera comenzara. El libro deja en claro que muchas personas viven así, no porque Dios no las haya llamado, sino porque alguien les hizo creer que no eran aptas. Desde allí, el relato se abre hacia una gran metáfora que atraviesa toda la obra, la vida como un estadio. Un lugar donde la mayoría de las personas ocupa las gradas. Son espectadores. Miran, opinan, aplauden, critican, pero no juegan. Compran el boleto, se sientan cómodamente y observan cómo otros cumplen sueños, alcanzan metas y viven experiencias profundas. El espectador se convence de que su rol es mirar, no participar. Cree que no fue elegido, que no tiene lo necesario, que llegó tarde o que simplemente no nació para eso. Dante describe con claridad ese pensamiento resignado: yo solo nací para mirar. Personas que escuchan testimonios ajenos, leen libros sobre la fe de otros, celebran logros que no son propios y se conforman con una vida espiritual observadora. Pero en el fondo, ese lugar no trae plenitud, sino frustración silenciosa. Porque el espectador sabe, muy dentro suyo, que fue creado para algo más. En medio de esa multitud, ocurre algo inesperado. El director técnico, el entrenador, Dios mismo, se da vuelta y mira a las gradas. Busca a alguien que nadie esperaba. No elige al más preparado, ni al más fuerte, ni al más experimentado. Elige a alguien común. Ese llamado rompe toda lógica humana. No es una recompensa al mérito, sino una invitación basada en propósito. Y ahí aparece una verdad central del libro: Dios llama a personas imperfectas, pero espera respuestas firmes. Dante entrelaza esta idea con su propia historia. Durante años fracasa laboralmente, se equivoca en negocios, toma malas decisiones y llega a sentirse un estorbo. Incluso es acusado injustamente de robo en un trabajo, despedido y señalado. Esa experiencia lo convence aún más de que no sirve para nada grande. ¿Cómo alguien así podría ser usado por Dios? En su mente, queda claro que su destino es ser espectador. Pero el entrenador vuelve a hablar. Y cuando Dios llama, el llamado no es cómodo. No es romántico. No elimina el miedo. Dante recibe la invitación a predicar, a comunicar, a hablarle a multitudes, aun cuando él mismo no se siente capaz. Ese llamado no borra su pasado ni sus inseguridades, pero redefine su identidad. Ya no es lo que otros dijeron que era. Es lo que Dios afirma que puede llegar a ser. A lo largo del libro, Dante insiste en que el problema no es la falta de visión. Muchas personas tienen sueños, ideas, proyectos, incluso experiencias espirituales profundas. El problema es la falta de determinación. La visión sin decisión se convierte en frustración. Soñar sin actuar termina siendo una tortura. Por eso, el campeón no es el que no duda, sino el que decide avanzar aún con dudas. Uno de los relatos más poderosos del libro es la historia del viejo carpintero, su padre. Un hombre rudo, trabajador, quebrado por el alcohol y devastado por la enfermedad terminal de su esposa. El cáncer consume lentamente a la mujer que ama, y la bebida se convierte en su anestesia diaria. Botellas escondidas por toda la casa, noches sin descanso y una vida dominada por la resignación. En el día de su cumpleaños, en el peor momento de su existencia, acompaña a su esposa a una iglesia pequeña, casi sin expectativas. Esa noche, toman una decisión simple, casi invisible para los demás: aceptan a Cristo. No hay luces, no hay aplausos, no hay épica. Pero esa decisión cambia todo. El cáncer comienza a retroceder, el hombre deja el alcohol para siempre y, en un galpón humilde, levanta su puño al cielo y hace una promesa: nunca más volver atrás. Ese gesto,
aparentemente insignificante, se convierte en un acto histórico. Porque esa decisión no solo transforma a esa familia, sino que impacta generaciones. El hijo menor de ese carpintero es quien escribe el libro y predica a miles en todo el mundo. Ese es el puño del campeón, la determinación tomada en soledad que cambia destinos. El libro refuerza una y otra vez que las grandes historias no siempre comienzan con grandes escenarios. Muchas veces empiezan con decisiones silenciosas que nadie celebra, pero que sostienen el futuro. Decidir no abortar, decidir casarse, decidir estudiar, decidir dejar un vicio, decidir obedecer a Dios. Son elecciones que generan un efecto dominó imposible de medir en el momento. Dante también relata momentos donde la fe debe enfrentarse a la realidad más cruda. Contratos millonarios, alquiler de estadios, permisos gubernamentales, riesgos financieros enormes. La visión es clara, pero el respaldo humano es inexistente. Ahí queda claro que creer no es suficiente si no se actúa. Hay que firmar, comprometerse, arriesgar. El campeón no vive eternamente frente a la zarza ardiendo, en algún momento debe moverse. El libro introduce figuras simbólicas como la familia Cohen, que representa a quienes caminan con Dios, pero se acomodan en el desierto. Tienen provisión, tienen protección, pero no avanzan. Cuando llega el momento de conquistar la tierra prometida, muchos prefieren quedarse donde están. No por maldad, sino por miedo. Porque avanzar exige valentía, y la valentía siempre incomoda. En el tramo final, el código del campeón toma un tono más desafiante. Habla de una generación distinta, de hombres y mujeres que no encajan en sistemas mediocres, que no negocian su fe, que no buscan aprobación. Personas que pueden ser juzgadas, perseguidas o incomprendidas, pero que permanecen fieles a su código interno. El campeón no necesita justificarse. Su coherencia habla por él. El epílogo presenta la imagen de un joven saliendo de un juzgado, rodeado de periodistas, sonriendo en silencio. No se defiende, no explica, no discute. Su mirada es firme, profunda, inquebrantable. Esa mirada, dice Dante, es el verdadero código del campeón. No es arrogancia, no es éxito visible, no es fama. Es convicción. Es saber quién sos, quién te llamó y por qué decidiste no retroceder. El código del campeón no promete una vida fácil. Promete una vida con sentido. No garantiza aplausos, pero sí propósito. Y deja claro que todos, absolutamente todos, en algún momento deben decidir si seguirán siendo espectadores, o si finalmente se atreverán a entrar al campo y jugar el partido para el que fueron llamados.